Bien, entonces les había dicho que en esta clase, en esta oportunidad, íbamos a mirar el punto número 9 y punto número 10 del taller. El punto número 9 se refiere al Estado neoliberal o el concepto de neoliberalismo, y el punto número 10, principio de legalidad. Aquí les voy a compartir el taller para que lo estemos mirando. Punto número 9, Estado neoliberal, y punto número 10, principio de igualdad. En la clase pasada, como les había dicho, habíamos visto qué es el Estado social de derechos. Ese fue el tema de la clase pasada. Y había dicho que lo contrario del Estado social de derecho es el Estado neoliberal o el neoliberalismo. Es lo contrario, el antónimo, la antítesis del Estado social de derecho es el Estado neoliberal o el neoliberalismo. Jóvenes, ahora sí yo quiero que ustedes participen en clase y me digan ¿qué respondieron ustedes en el punto número 9 del taller? ¿Qué significa eso de neoliberal o Estado neoliberal? ¿Quién quiere participar por? Profe, yo. Es una corriente. ¿Sí? Es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Bueno, hay muchas lluvias de ideas. Me habla de una política económica, me habla de capitalismo, me habla de libre comercio, ¿cierto? Así como ideas. Muy bien, gracias. ¿Con quién hablaban? ¿Con quién? Profe, Bien. ¿Quién más? Camila. Camila, dale. Neoliberalismo. Neoliberalismo. Teoría política y económica que busca reducir el papel que cumple el Estado en la sociedad y Mire, le busca reducir las funciones del Estado, el paquete que debe cumplir. Mire, le quiere quitar las funciones al Estado para que sea más poquita. Todo lo que le toca con el Estado neoliberal. Muy bien, Camila, dímelo nuevamente, por favor. Repite lo que está muy bueno. Teoría política y económica que busca reducir el papel que cumple el Estado en la sociedad y darle participación a las grandes empresas y a las industrias. Es decir, que la base de la economía en un Estado debe basarse en la economía, y para lograr esto las empresas deben impulsar el desarrollo, dándole vía libre al comercio y a todo lo que tiene que ver con producciones. Para este Estado neoliberal, lo principal es la economía, lo principal es el comercio. Hay que salvar el comercio, hay que rescatar la economía, es que la economía es lo primero. En cambio, el Estado social de derecho, en su ideología, lo primero es la sociedad, lo primero son las personas. Ahí vamos un poquito dilucidando las diferencias. Muy bien, Camila. ¿Quién más? ¿Estado neoliberal o neoliberalismo? Cualquiera de los dos conceptos que me quiera compartir. Yo consulté el neoliberal. Neoliberal, ¿qué significa? El neoliberalismo es una teoría política, y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y desregulación. Y el Estado neoliberal es el Estado moderno. Establecemos los principales periodizaciones históricas de su manifestación. El Estado absoluto es el Estado liberal del derecho o el Estado del bienestar, el Estado constitucional y el vigente, que denominamos Estado neoliberal. Muy bien. Es la definición que nos estaba diciendo el compañero. Dice que el neoliberalismo es una corriente política y económica. Me gusta esa definición porque algunas definiciones de neoliberalismo dicen no, esto no tiene nada que ver con la política, esto es un asunto económico exclusivamente. Al menos esa definición sí me acepta. Esto es un asunto político y económico. Desde ese punto de vista, por eso sí lo contrastamos con el Estado social de derecho. Y que el neoliberalismo trata de reducir al máximo la intervención del Estado en la economía. Es decir, el Estado, el gobierno no se puede meter en la economía. Los empresarios y los industriales debemos actuar sin que el Estado venga e intervenga a precios. Nosotros ponemos los precios que queramos.
subimos, que no nos cobren impuestos a la economía, que haya libre comercio sin que tengamos que pagar impuestos. Esos son tesis del neoliberalismo. Y que el Estado sea un Estado pequeño, reducido, que solamente se encargue de la fuerza pública, de cuidar los límites del Estado y unas cuantas funciones más. Pero que lo demás, la economía, sea la que gobierne y la que domine, y lo principal en un Estado neoliberal o para el neoliberalismo en la economía. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra definición de Estado neoliberal? Profe, Sí, Es que Jorge Ávila. para Jorge el neoliberalismo considera que la economía es el motor de desarrollo de una nación. Y además considera que aspectos de la vida social deberían ser subordinados a las leyes del mercado. Ellos, son una antítesis completamente diferente del Estado social de derecho. Ahora, hay cosas rescatables de esta tesis capitalista, es decir, no hay que desconocer que, hombre, que la economía... que tenemos aguacate maduro, mira, hay poco aguacate también maduro. ¿Cómo? Me gusta. Una parte. ¿Qué me decías? Profe, yo, Jorge Ávila, profe. Sí, ¿qué me dices? Profe, aquí dice la ideología neoliberal. Dice el capitalismo, liberalismo y el neoliberalismo. Indagar por la ideología que soporta el discurso económico del neoliberalismo no es tarea fácil y debe comenzarse mostrando que bien se extiende lo ideológico como... Muy bien, yo a lo que alcancé, de lo que alcanzaste a leer, miro que dice, hombre, no tiene que ser y yo comparto en parte algo así, hombre, no importa que sea un Estado social de derecho o que sea un Estado neoliberal y donde la economía sea lo bueno, pero siempre y cuando sea uno o lo otro, que se le garantice al ciudadano un bienestar, una fluidez. Es decir, si vamos a ser neoliberales y capitalistas completamente, bueno, pero que por lo menos las personas tengan unos buenos empleos, unos buenos salarios que les permitan pagar ellos mismos su salud, pagar las universidades privadas, pagar colegios privados, pagarse y que tengan unos buenos salarios y la economía fluya. De tal manera que el ciudadano no tenga que pedirle absolutamente nada al Estado, sino que la economía es tan buena como en Estados Unidos que el ciudadano paga todo y no necesita pedirle nada al Estado. Lo malo es lo que vivimos en Colombia para aceptar estas dos tesis a la realidad es que en Colombia ninguna de las dos tesis funciona, ese es el asunto. Vimos que nosotros en la Constitución dice que nosotros somos un Estado social de derechos, pero la clase pasada vimos en la realidad que ese Estado social de derechos que debe garantizar esos derechos no los garantiza. Antes reprime y se enoja, el Estado se enoja, el Estado colombiano se enoja de que les reclamen los derechos que están en la Constitución. Están enojados hoy. Eso es lo que yo percibo particularmente, que el gobierno y cierto sector de la sociedad están incómodos y enojados porque cierta parte de la sociedad están reclamando ese Estado social de derechos. Ahora, ¿quiénes son neoliberales en Colombia? Los políticos. Los políticos, o hay gente que tiene ideología y dice, pero es que todo lo quieren del Estado. El Estado les tiene que dar la casa, tiene que darle estudio, educación, todo regalado y todo del Estado. Y eso, hay personas que son neoliberales, excepto los políticos. Los políticos en campaña son Estado social de derechos. Les prometo para los ancianos, para los niños, para la mujer, cabeza. En campaña son Estado social de derechos. Y cuando se toman el poder se vuelven neoliberales. No, es que el Estado no tiene. Nosotros no tenemos esos recursos. Entonces, el problema de Colombia es la ambivalencia, la hipocresía, como dicen por ahí en Facebook, ¿cierto? Que queremos ser Estado social de derechos, pero en última somos neoliberal y que tampoco somos neoliberales. Porque neoliberalismo es implantar un verdadero capitalismo como en Estados Unidos, que las empresas, que haya libertad de empresa, que todas las personas puedan tener iniciativa privada, montar un negocio y que fluya y que como en Estados Unidos, que una persona pobre monte un negocio y al momento se vuelven multimillonarios y que no sean como en Colombia, pues vendiendo drogas o haciendo nada ilegal, sino que sea legalmente. Pero lastimosamente en Colombia no hay ese libre comercio.
esa mezcla de que se llama libre comercio es un capitalismo cerrado, es decir, unos cuantos comerciantes o industriales en Colombia son dueños de todo, de la política, de los puestos políticos, y son dueños del capital y no quieren pagar impuestos. Y no permiten que haya competencia, es decir, que el mediano empresario siempre tiene que ser micro y mediano empresario y pequeño empresario. Nada de competencia. Los bancos no aceptan competencias. Hay que se les presente una competencia. Las gaseosas, los licores no aceptan competencia. Tienen que ser solamente estos. Entonces no nos hablen de libre comercio. Eso no es libre comercio. Eso no es capitalismo. Es lo que se ha dicho. Eso es mercantilismo. Unos cuantos son los dueños de la economía y los huesos, algunos pequeños comerciantes, digan, y entonces los pequeños comerciantes se creen super comerciantes cuando no lo es. Ese iba a ser toda la vida un pequeño comerciante, y los grandes magnates que no aceptan competencia. Eso no es capitalismo. Esa es la discusión en estos temas que se dan, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. No sé si alguien tiene una percepción diferente o quiere aportar algo, no de lo que tiene escrito, sino de su opinión. Profe, sí. Aquí encontré algo. La palabra neoliberal ha sido uno de los frecuentes durante los últimos 15 años en el país, pero no hay una idea clara de qué significa realmente el neoliberalismo. Simplemente se le pone el adjetivo neoliberal a todo lo que se considera despectivo para ciertos sectores sociales. Cuando se utiliza la palabra, no hay un significado claro y, como muchos vocablos, se ha visto prostituido. Significado correcto. El significado correcto del neoliberalismo se basa en la teoría económica básica, según la cual los mercados son los elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, por lo que se intenta reducir las injerencias de otras fuerzas de la economía. Estas otras fuerzas generalmente se refieren a los gobiernos que, según se creen, impiden los mercados lleguen al equilibrio. Muy bien, José. Dejemos hasta allí. Profe, profe, hay una cuestión también del neoliberalismo, que el neoliberalismo busca es privatizar al Estado. Siempre es más tendiente a la parte de la empresa privada, el capital privado. Y es muy raro, y más que todo aquí en Colombia, notemos algo. Colombia tenía empresas productivas, Telecom, Ecopetrol, eran 100% del Estado. Y apenas que entró el neoliberalismo en el año 1992 con César Gaviria, inmediatamente Colombia comenzó a privatizar, a vender las empresas que tenía, Isagen, Corelca, prácticamente todo el capital que tenía Colombia para subsistir pasó a manos de los privados. Muy bien, Luis Fernando, sí, correcto. Antes del 90, casi todas las empresas que habían en Colombia eran públicas, eran del Estado. Es verdad que muchas de estas empresas, debido a la corrupción y debido a que el funcionario público es flojo, perezoso y arrogante y prepotente, el funcionario público es así. Uno va a una entidad pública a pedir un favor y le contestan con tres piedras en la mano. Entonces la gente estaba un poco cansada, y es verdad que la gente estaba cansada de lo público y no estaba funcionando bien lo público, y nos vendieron del 90 para acá con César Gaviria, nos vendieron la idea, no, que lo público es malo y lo privado sí es bueno. La empresa privada sí funciona, las empresas privadas son productivas, entonces quitémosle al Estado esas empresas y que sea la empresa privada. Le voy a decir dos palabritas. Después de 20 años de la empresa privada está prestando los servicios que debería cumplir el Estado, Electricaribe y las EPS son el ejemplo palpable que una empresa privada puede ser peor que una pública. Y entonces hoy los colombianos quedamos que lo público, lo privado, ambas son peores. Entonces el problema en última no es que sea público o sea privado, sino la corrupción. Ese es el tema que hoy nos estamos. El problema no es que sea público o que sea privado, sino la corrupción. El problema no es que estemos en un Estado social de derechos
o que estemos en un estado neoliberal, sino que ambos, en Colombia no funciona ninguno de los dos por la bendita corrupción, porque quienes toman las decisiones no aplican estos principios que debe ser o lo uno o lo otro, sino que todo es el interés personal y el interés particular. Y así nada funciona. Esa es la verdad. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bien, vamos a ver si nos da tiempo de leer el último punto. El último punto del taller es el Estado, es el principio de legalidad. Principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? ¿Quién consultó? Oiga, profe. Sí. El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición. De un lado es el principio rector del ejercicio del poder y del otro es el principio rector del derecho sancionador. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes del acto que se le imputa. Muy bien, Daniel. El principio de legalidad, por principio, es la ley. La ley es la que guía, ¿cierto? La ley, la norma jurídica. La principal de todas las normas, la Constitución y luego las leyes. Hace una clase pasada, cuando hablábamos del Estado de Derecho, decíamos, hay ciertos funcionarios que dicen, no, es que yo estaba cumpliendo órdenes. ¿Órdenes de quién? El principio de legalidad y el Estado de Derecho significa que la que manda es la ley y la Constitución. A eso es que tiene que aceptar las órdenes. Cualquier orden que esté fuera del cauce de la ley y de la Constitución son órdenes que no debe aceptar ni admitir un funcionario público. Muy bien. ¿Quién más? Principio de legalidad. Principio de legalidad. Los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma de todos sus actos deben ser formados a ser, como usted estaba diciendo, todos a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma, es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a la ley, como usted estaba diciendo, profesor. Exacto. Todos los poderes públicos y todos los actos deben ser conforme a la ley. Debe ser conforme a la ley. Los actos de los ciudadanos y los actos del Estado y del gobierno ajustados a la ley. Eso es lo que es el principio de legalidad. ¿Me dan un minutico, por favor? Chicos, se me está terminando el tiempo. Vamos para redondear esta. Nos vamos a salir de clase y volvemos a entrar.